Hola Carlos Bianco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en el móvil hoy, espero que con un poco más de tiempo que el otro día. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Viviana, muchas gracias. Muy bien, acá en el despacho. Les pido si me suben un poquito el retorno. Recién seguramente escuchabas parte de lo que dije, tal vez no, pero lo que decía era, Macri en su momento dijo, yo no quiero, no quise contarles cómo estaba la Argentina porque o se iban a deprimir o se iban a angustiar. Bueno, el bla, bla, bla lo dijo mucho tiempo después. Digo, hoy Axel Kicillof fue contundente. Vamos a conversar en un rato con Claudio Velocopit y después con el ministro, con el exministro de Educación. O sea que hoy vamos a plantarnos acá. ¿Cuál es la gravedad? Te lo vuelvo a preguntar, pero con más. ¿Cuál es la gravedad? Axel Kicillof abrió directamente, o sea, agarró el bisturí y abrió. Pero no es lo que el presidente o Trota nos dicen. Hacen un DNU medio cosmético. Contanos cómo fue la reunión y de qué hablaron hoy Axel Kicillof, el gobernador, con Velocopit y con toda la gente que estaba allí. Sí, a ver, yo no participé, perdón, directamente de la reunión, pero sí después hablé con nuestra ministra de Comunicación y me comuniqué con el gobernador. Lo que se hizo en esa reunión es cruzar los números para conocer de primera mano tanto de los efectores privados. Nosotros tenemos una información, obviamente, en nuestro monitor, en nuestro tablero de la ocupación de las camas privadas, pero ayer sacamos una medida para que se actualice inmediatamente porque sabíamos que algunos efectores privados de salud, por el desgaste que tienen, por el trabajo enjundioso que están haciendo para combatir la pandemia, quizá a veces no tienen el tiempo para actualizar de manera permanente. Entonces lo que hicimos es trabajar junto con ellos para mantener ese monitor, ese tablero actualizado en forma permanente. Y obviamente también los efectores públicos, que es así la información la tenemos de mano directa, sobre todo de los efectores provinciales, de los hospitales, de las clínicas provinciales, porque las manejamos nosotros, pero también coordinadamente con los municipios y con el sistema de salud nacional que está en el territorio de los hospitales que están dentro de la provincia de Buenos Aires. La situación es muy preocupante. Esto nosotros lo venimos diciendo como mínimo hace un mes y medio. Y de hecho, las propuestas que nosotros llevamos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace ya 3 semanas, casi 2 semanas y media, fueron a hacer un cierre muy fuerte durante 15 días de las actividades para justamente tratar de que se estabilicen los casos. Venían aumentando exponencialmente, A ahora ver, vienen pará porque aumentando son ya no muchas cosas, Carlos. exponencialmente. Carlos, Sí, son muchas cosas. sí, sí. Ustedes lo vienen avisando. Yo te lo decía el otro día cuando habló Kicillof que podía compartir o no ciertas cosas, pero que el tipo de verdad te dice las cosas y te las dice de manera bestial, las entendés o no las entendés, te gusta o no te gusta, pero te lo dice. Si ustedes hace tanto tiempo que vienen avisando, digo, ¿por qué el presidente finalmente no toma una decisión más drástica y nos dejan a los ciudadanos más tranquilos y dejamos de cuestionarnos si mandamos a nuestros hijos al colegio, si no los mandamos? Yo la mandé a mi hija ayer, no la mandé hoy. Ayer decía, siento culpa si la mando, yo no quiero que colapse nada, no me quiero sentir responsable, pero necesito que el presidente ponga huevos y diga, señores, esto es así. Digo, es lo que dijo hoy, palabras más, palabras menos Axel, no lo dice Alberto Fernández. Entonces, realmente nos confunden todo el tiempo. Entonces es como que queda la pelea de Kicillof con Larreta, Alberto con Larreta. Digo, tenemos que estar unidos. Entonces, ¿qué le decimos a los argentinos? No importa dónde vivan. ¿Está colapsándose todo a un 85 en las terapias, a un 90? Se colapsó todo, superó todo, no hay más camas para nadie. Digo, vayamos a lo profundo de la conversación y hablemos con la verdad. Somos gente grande, no nos vamos a asustar. Pero prefiero la verdad, preferimos la verdad a ir en 15 días, en 20 días. Y todos sabemos que en 15 días esto no se va a solucionar cuando llegue la segunda ola, cuando tengamos temperaturas más bajas. Mirá, hay varias cuestiones. Lo primero que quiero decir es que el presidente tomó una decisión que fue muy firme, que fue suspender las clases temporalmente por 15 días. El problema me parece que fue otro, que fue alguna jurisdicción que no está acatando esa medida, que está forzando el sistema judicial, que se cometió, como todos sabemos y como lo muestra el fallo que fue público en el día de ayer, se cometió una aberración jurídica en donde la justicia porteña intentó dejar sin efecto un decreto de necesidad de urgencia
de orden público. Me parece que ese fue el problema, no fue el problema la decisión, que fue muy clara, la definición del presidente de la suspensión temporal solamente por 15 días de las clases para efectivamente reducir la curva de contagio y que podamos tener un poquito más de aire en las terapias intensivas, en el sistema sanitario, para poder dar respuesta, para que todo el mundo tenga su respirador, para que todo el mundo tenga su cama de terapia intensiva, su atención como corresponde. La otra cuestión fue una definición política, creo yo, que viene desde el jefe de la oposición, que es Mauricio Macri, que marcó no solo al jefe de gobierno, creo yo, sino muy directamente, y está la prueba en la red social Twitter, hay un tuit, del presidente en donde instruye a sus intendentes de la provincia de Buenos Aires a no acatar las medidas del gobierno nacional ni del gobierno provincial. Me parece que esas cuestiones son las que tenemos que empezar a trabajar con un poquito más de responsabilidad. Yo creo que hay una parte de la oposición que está absolutamente desbocada, que es absolutamente irresponsable, que hizo campañas permanentemente en contra de todo lo que estableció con firmeza el gobierno nacional. Obviamente que son situaciones en donde uno no conoce estrictamente lo que va a pasar. Mirá lo que pasó el año pasado, cuando estábamos por allá por agosto, por septiembre, nosotros veíamos un crecimiento exponencial de los casos, estábamos muy preocupados, empezamos a alertar, obviamente, respecto de la ocupación de camas, que fue menor que en este caso, que lo que está sucediendo ahora, pero había sido muy fuerte, y después de repente empezaron a caer los casos. O sea que no se sabe bien cómo resulta la curva de contagios. No tenemos certeza perfecta, puede haber modelos, proyecciones, etcétera, que todos las hemos hecho, y la verdad que quiero decirlo, tanto nosotros como el gobierno de la ciudad, como cualquier matemático, como cualquier econometrista que hizo proyecciones en el mundo, pifió, siempre pifió. Todas las proyecciones que hicimos, hicimos en plural que todos hicimos, la verdad que es muy difícil predecir lo que sucede en una pandemia de una enfermedad desconocida sobre la base de modelos matemáticos en donde uno pone determinados supuestos y hace una curva de crecimiento. La verdad que lo digo con conocimiento de causa, yo he trabajado no en cuestiones epidemiológicas, sino en cuestiones vinculadas con el comercio internacional, con la economía. Es muy difícil modelizar los comportamientos sociales. Por eso lo que está haciendo el gobernador, lo que está haciendo también el presidente de la Nación y los funcionarios nacionales que tienen competencias en la materia es advertir muy fuerte lo que está pasando, tenemos que explicar, tenemos que ser muy claros. Pero a ver, ¿cómo hacemos? Te doy la razón, Viviana, tenemos que ser muy claros y lo más preciso posible porque el riesgo es enloquecer a la gente. No, pero es que justamente a eso iba, Carlos. Sí. Estamos ya enloquecidos. Sí. Todos estamos enloquecidos, estamos viviendo como un terrorismo emocional. Hoy le preguntaba y quiero preguntarte, porque lo tengo a Edu Bataglia con nosotros, que recién le preguntaba porque hoy escuchaba como ¿qué va a pasar en la provincia cuando llegue alguien y un médico tenga que decidir entre un paciente y el otro? Le pido a Edu si puede ser breve, si lo puede resumir para conversarlo con vos, porque más crudo que ese relato, que eso que escuché yo hoy, creo que no hay. Y por supuesto que no somos imbéciles y que todo el mundo quiere cuidarse y nadie quiere ni estar ahí, ni tener un familiar, ni un amigo, ni que nadie, aunque no lo conozcas, pase por eso. Pero esto se comunicaba hoy en la provincia de Buenos Aires y a mí me estremeció y quiero que Edu lo comparta con los televidentes y lo dialogamos con vos, sí, Bianco. Es una guía orientativa, le cuento a la gente, sí. Carlos está al tanto lógicamente del tema, una guía orientativa con un enfoque ético para la asignación de recursos en situación de crisis. Esto es, las unidades de terapia intensiva, pero también de qué manera se recibe a un paciente que puede ser leve, moderado o estar en grave estado. Y hay 2 o 3 puntos, sin ser muy extenso, que quiero compartir con todos. En situación de crisis, dice este instructivo, el procedimiento, el que llega primero accede, no es éticamente aplicable. Las discapacidades preexistentes no deben ser utilizadas como criterio de acceso. La edad como criterio único no es aplicable. Y aquí un punto. Las personas con enfermedades en estado de terminalidad o que su estado indique imposibilidad de restablecimiento de su salud no deben ser consideradas para la admisión. Otro punto. Él o la paciente que no acceda al recurso debe recibir una atención alternativa. Vimos en estos últimos días, y creo que aquí se habla de la situación extremadamente delicada que estamos viviendo, gente que fue con oxígeno a su casa. Pero a ver, Edu, hagamos un punto ahí y ya seguimos, porque todo lo que dijiste es para descompensarse, ¿no? Como que, me encantaría escucharte, Carlos, porque lo que está diciendo Eduardo, si lo escuchaste bien, es como tremendo, ¿no? Como llegar a una guardia, llegar a un hospital y que te digan, mira, están los dos mal,
pero es él el que va a decidir por determinada razón si le da el respirador o si no se lo da, si lo salva él. O sea, cómo se elige qué vida es más valiosa a la hora de tomar una decisión. Digo, eso también es llevar miedo, es contar la verdad tal cual es, son las dos cosas. No, no es llevar miedo, es solamente hacer lo que corresponde. Claro. Obviamente cuando se llega a una situación extrema, hay un comité de ética que ha dispuesto esto, que no es que se ha establecido en Argentina, en todo el mundo se funciona, Perdón, Carlos. en estas- sí, ¿Ya, sí. ya llegamos Sí, a sí. ese extremo? ¿Esto que contó Eduardo recién? No. ¿Ya pasa? No pasa. llegamos a ese extremo. Todavía. No. ¿Y cuándo se No, no. supone que hay una ola, un pico en el que eso puede pasar? Mira, ojalá que nunca. Ojalá que Lo nunca. que pasa es que si siguen creciendo los casos de la misma forma, por lo menos que venían creciendo hasta la semana pasada, eso va a terminar sucediendo, porque más allá de que nosotros seguimos incrementando la capacidad de nuestro sistema sanitario, con más camas, con más respiradores, con más oxígeno. Pero Carlos, si yo con soy cada vez médica, menos posibilidades. Carlos, si yo soy médica y me llegan 2 pacientes, te lo pregunto desde la empatía y el sentido común, ¿eh? Yo estoy en un hospital, soy la doctora del hospital y me llegan 2 pacientes con COVID y los 2 en un estado grave. ¿Cómo manejo mi ética para decidir a cuál salvo de los 2? O sea, soy médica y me llegan 2 pacientes y me dicen, Viviana, tenés que elegir a quién salvar. Me muero, no sé, calculo que los médicos Bueno, piensan por con eso. otra cabeza, que estamos en una guerra y que no sé cómo se toma esa decisión, pero es una decisión tremenda de tomar. Es tremenda y por eso yo digo que tenemos que pensarlo un paso antes eso. Y por eso nosotros estamos siendo tan enfáticos en las recomendaciones que estamos haciendo respecto de las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, que las tenemos que cumplir a rajatabla. Como sociedad tenemos que tener la conciencia, la solidaridad de entender que si nosotros no cumplimos los protocolos, que no cumplimos los horarios de cierre de los comercios, de que aquellos sectores que no están habilitados porque tienen un mayor riesgo de contagio, no cumplimos esas normativas, vamos a terminar en una situación de esta. Que Pero la verdad que perdón, nadie quiere Carlos, terminar el así. otro día yo veía... Los médicos, obviamente, sobre la base de las instrucciones que les emana el Comité de Ética, no es la primera vez que pasa ni en Argentina ni en el mundo. No, por Tienen eso que digo. definir a veces ante la escasez de recursos entre quien vive y quien muere. Lo que no queremos es llegar a ese punto. Por eso tenemos que ser todos muy responsables. Nosotros comunicando las medidas y la situación real, que está la oposición tiene que dejar de hacer operaciones de prensa, los medios de comunicación, los comunicadores tienen que ser también muy claros y muy precisos, basarnos siempre en lo que define la ciencia. Esto es una enfermedad, está siendo estudiada científicamente y las recomendaciones que surgen y que se aplican por parte del gobierno nacional, por parte del Igual, gobierno provincial. Carlos, no es por nosotros pelearte. somos unos trasnochados. No es por pelearte, pero te digo... Pero nosotros no somos unos trasnochados que yo sueño una medida y la aplico al otro día. No, las discutimos ya con sé, expertos, pero las los discutimos con políticos, sí. Sí. te tomo lo de los periodistas si querés. También hay periodistas que dicen cosas general, lo digo en general, incomprobables, pero digo, no lo también digo. los políticos Sí. nos han mentido tanto que nos meten por 15 días y nos tienen 9 meses. También, digo, calculo que a nadie se le ocurre decirte que son 15 días y después son 9 meses, pero quiero decir, hay una sensación de tanta angustia, de tanta, no sé, falta de confianza. Digo, en ese sentido, así como vos me tirás la pelota a mí, como medio de comunicación o como comunicadora, yo te la puedo tirar a vos desde la política, No, que también pero nos han dicho... Viviana, en un yo dije diálogo- primero... No, desde la morosidad No, más me grande. puse a mí Carlos, tengo la primero, mejor dije con vos. primero nosotros, Todos. después la oposición, tercero los medios de comunicación y que obviamente hay políticos que mienten, la verdad que no te lo voy a discutir, no me considero y ni a nadie del gobierno nacional y provincial considero dentro de ese subconjunto de los políticos, pero no es que se le mintió a la gente diciendo 15 días y después terminó 9 meses. Cuando empezó el primer aislamiento, la verdad que no teníamos la más mínima idea de qué se trataba esta enfermedad. Era una enfermedad absolutamente nueva, no sabíamos cuánto podía durar la ola, inclusive esto fue público también. En la primera proyección, hace yo un rato estaba hablando de que las proyecciones nunca pegamos ninguna.
La primera proyección que vimos, nos estábamos en la Casa Rosada con Cafiero y con la gente del gobierno de la ciudad. La primera proyección la trajo, eso fue final de marzo, la trajo el gobierno de la ciudad. Primera proyección de cuándo iba a ser el pico de casos. Y ellos decían que iba a ser el 26 de abril. Sobre la base de un modelo de las pocas certezas que teníamos en ese momento. Bueno, la verdad que la pifiaron de cabo a rabo. Nosotros también teníamos otra proyección y la pifiamos. La verdad que lo que estamos haciendo minuto a minuto, ahora sí cada vez con mayor conocimiento de la enfermedad, de cómo funciona esta pandemia, es ir tomando definiciones sobre la base de la realidad, de los datos que tenemos, eventualmente de las proyecciones, pero sabiendo que las proyecciones no han sido lo mejor que hemos podido hacer en ningún lugar del mundo. La verdad que nadie la pegó. Sobre cuándo iba a terminar la pandemia, sobre si iba a haber segunda ola, tercera ola, cuarta ola. En Europa están por la cuarta ola y dijeron que que en una temporada se terminaba la pandemia. Bueno, es muy difícil, la verdad que es una situación muy compleja. Depende de lo que mire. Repito, yo estaba mirando, Carlos, yo ayer miraba una maratón en China. Los chinos están todos de joda. Miraba algo de Rusia, los rusos estaban, la verdad, que en su mejor momento. Miraba Israel, la gente comiendo con los hijos sin barbijos. Digo, en Israel eso, digo, uno anhela llegar a ese lugar. Es más, mi hija me dijo, sí, nos vamos a vivir a Israel. O sea, lo que te quiero preguntar es esto, porque yo entiendo que ustedes dicen las clases presenciales no. Ayer traté de hablar con Adaro de Ademis, diciéndole desde el arranque, necesito, Adaro, que tengamos una conversación adulta y que si ustedes nos dicen que las clases presenciales no por esto, no somos idiotas, vamos a entenderlo. Y bueno, estuvimos 9 meses sin ir al colegio, podemos ver cómo lo reformulamos. ¿No sentís a veces que la discusión no conduce a nada, que todo es un gran capricho y es por eso que pasa lo que pasa y que se pelean oficialismo, oposición, que nadie se pone de acuerdo? Son peleas de quién la tiene más larga, y perdón por decírtelo así, pero es como, lo ves a Larreta, un día mete el gol el domingo a la noche, gol Larreta. Al día siguiente decís, no, gol de Alberto. Y al final decís, chicos, los pendejos tomados como rehenes, nosotros los padres, no sé si sos papá, enloqueciéndonos haciendo malabares, porque tenemos, pero no porque nos molestan los chicos, porque mi hija me dijo, no sé si ayer o hoy, ya me olvidé, mamá, me estás desorganizando la semana, porque yo le armé una semana con el colegio incluido, con la presencialidad. Y te doy un caso, y quiero y que es de Capital, no tiene nada que ver con, pero te lo quiero decir. Hoy me llamó la mamá de una, que debe estar mirando, Romy, de una amiga mía del colegio en Capital. Y después voy a llamar a Larreta para preguntarse, porque me preocupó mucho. Me dice, mira, estaba la policía en la puerta del colegio, pero también estaba la gente del Ministerio de Salud con fotógrafos profesionales sacándole, esto es verdad, o sea, sacándole fotos a los chicos que ingresaban al colegio. O sea, si eso no es un estado policial, yo no sé qué es. Realmente, si yo veo que a mi hija cuando entra al colegio tengo un fotógrafo o varios en la puerta sacándole fotos, no sé por qué pasó eso en Capital, hoy en un colegio que a mí me consta, digamos. Pero nos pasa eso. Son muchas preguntas las que te hice, Carlos, pero está bien. Contestame por donde quieras. Te contesto, sí, un poco, hago una síntesis de algunas cuestiones. Primero, no me hago cargo de lo que pasa en la ciudad autónoma, obviamente. No me parece bien tampoco ir a sacarle fotos a los chicos para mostrar que hay clases o que no hay clases o lo que sea. La verdad que no es la forma en que nosotros estamos trabajando en la provincia. Yo no sé lo que sucede en la ciudad autónoma a ese respecto. Pero vos me decís, mirá, no me gusta vivir en un estado policial. Y después me traes de ejemplo lo que pasó en China, que efectivamente tiene una cantidad de casos muy bajos. Porque en China efectivamente hay algo mucho más parecido a un estado policial que pero en Israel hubo vacunas y con las vacunas no hubo estado policial. Por eso, son situaciones distintas. En China se controló la pandemia sin la necesidad de vacunar. Recién ahora van a empezar a vacunar, van a vacunar al 40% de la población en el marco de los festejos. Igual para Bianco, que te la voy a pelear. Chino. En China los chicos iban al colegio. Pero en Israel, pero en China iban al colegio los pibes. Iban al colegio, pero con otras medidas de cuidado absolutamente distintas y que nosotros, aunque quisiéramos, por temas legales no las podíamos poner en práctica. ¿Por qué temas legales? Porque los chinitos iban al colegio. Pero mira una de las cosas que se hizo en China. Se obligaba a la población a tener una determinada aplicación, se nominalizaban
que estaban obligados a cargar todos los datos de sus síntomas, de la temperatura, todos los días a la mañana. Eso estaba en red y a una persona que iba caminando y se iba acercando a otra persona que eventualmente mostraba que podía tener coronavirus, ya le avisaba el celular para que se vaya para otro lado y no se cruce con esa persona. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos por ley, por una cuestión de privacidad de los datos, no podemos nominalizar la información para entregársela al Estado. Una cuestión muy sencilla y muy simple de por qué los chinos controlaron tan bien la pandemia y algunos otros pocos países. Y en Israel vacunaron a todo el mundo. Y en Israel fue vacunación, pero tuvieron sus 2 olas tremendas y tuvieron que cerrar las clases por meses. Y ayer estaba viendo, creo que era en La Nación Más o en La Nación Más, que le hacían una entrevista a un argentino que vive en Israel, que lo que decía muy claramente era que cada vez que empezaban las clases, que se retomaban las clases presenciales en Israel, saltaban los casos. Recién ahora lo pudieron controlar porque pudieron vacunar a un porcentaje altísimo de la población. Obviamente, si nosotros pero el problema ¿cuál es, Carlos? Porque, a ver, si yo escucho, la reta lo que dice en la conferencia es y Quirós, que se comprobó que los chicos no se contagian en el colegio, que los chicos se contagian en los medios de transporte. Y después te dicen que en realidad hay otro estudio que dice que en realidad los chicos casi van al colegio caminando y que no utilizan, salvo algunos padres, sus autos para llevarlos al colegio. En Capital, te digo. Te hablo de Capital. Lo que digo es, realmente los contagios en el... Porque yo veía el otro día una feria en el conurbano que era un despelote de gente... Y digo, y ahí no lo veo a Kicillof diciendo, los que van a la feria, tú. Digo, ya sé que la gente es grande y hace lo que quiere, vos no podés ir atrás del tipo que va a la feria o porque quiere comprarse algo o porque tiene que vender porque nos llega a fin de mes. ¿Cómo encontramos, Carlos Bianco, el equilibrio entre la responsabilidad, si nos dicen, mira, las presenciales por ahora no por tal o cual cosa, pero se ponen de acuerdo ustedes, la reta, los gobernadores? Digo, tan difícil es que nos organicemos y hagamos algo en serio por primera vez en este segundo año de pandemia, por el bien de todos, porque yo como comunicadora me prendo. Me decís, mira, Viviana, te espera mañana Axel en su oficina, venís vos, viene tal, La Nación Más, viene el de C5N, nos ponemos, los comunicadores nos juntamos, se juntan los políticos, se juntan todos y seguro que nos va a salir mejor que esto. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Bueno, primero, nosotros estamos muy organizados acá en la provincia de Buenos Aires. No conozco la realidad completamente de la ciudad autónoma, pero en la provincia de Buenos Aires, los chicos para ir a la escuela, algunos van a pie porque tendrán escuela cerca de la casa, pero muchos van en transporte público, a muchos los llevan los papás en el auto, etc. No es cierto que los chicos no se contagien en la escuela, no es cierto. Vos me podrás decir, no hay una tasa de contagio mayor que en el promedio. Pero puede ser un contagio muy mínimo, digamos que cortás una burbuja y no te... Mira, yo digo que lo que nosotros hemos visto, que porcentualmente se contagian tanto como se contagia el resto de la población. Lo que yo digo es, no es un foco particular de contagio, se contagia como se contagia la gente en todos lados. Porque mirá la situación, yo hablo con los comerciantes, me dicen, no, en los comercios no se contagia a nadie. Hablo con el sistema educativo, ponele, me dicen, no, acá en las escuelas no se contagia a nadie. Hablo con el dueño del bingo. No, en el bingo no se contagia a nadie. Hablo con el dueño del cine. En el cine no se contagia a nadie. Ahora, tenemos hoy 12.000 casos. ¿Dónde se contagian? Digo, en algún lado se contagian. Mira, hace poco... Se contagian un poco en la... Yo lo que digo es, se contagian un poco en la escuela, otro en el casino, otro en el comercio, otro en el colectivo. ¿Y entonces qué hacemos, Carlos? Pero pará. Hay que reducirlo más... Yo te digo lo que hacemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero pará, y si nos guardáramos reducir lo más posible. No. Nos guardamos todos un mes, no sale nadie a la calle. Mirá, un mes. ¿La solucionamos o el bicho sigue? Sí. Seguramente cortamos muchísimo la circulación y empiezan a caer los contagios. Que es lo que pasó siempre. Pero el bicho siempre sigue. Que se tomaron, por ejemplo, el año pasado, las medidas que se tomaron de aislamiento impidieron que tengamos un pico altísimo de contagios. ¿Por qué? Porque la gente en su mayoría estaba guardada en la casa. Había un montón de actividades que no estaban permitidas. Ahora lo que se está haciendo es tratar de hacer un equilibrio entre la circulación de las personas, entre las actividades económicas y entre el mantener las clases en la medida de lo posible y mayoritariamente, como se ha hecho este año, de manera presencial y en una
en una etapa, en una franja temporal, que es la que decidió el presidente y la que adoptamos nosotros, unos 15 días, que además en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene un impacto solamente de una semana, porque aquí en la provincia de Buenos Aires hay una semana que los chicos van presencialmente y después complementan a la otra semana con medios virtuales, con cuadernillos, con tarea en el hogar, con seguimiento remoto de los docentes. O sea que, la verdad, me parece que se hizo todo una movida política por la cuestión Pero de suspender Carlos, a temporalmente ver, las clases. ¿te puedo discutir algo? Porque fue puesta en esos términos. Te lo que discuto quieras, algo. Diana. Sí, dos cosas. Lo que Una, quieras. previo a la cadena del presidente que fue hace una semana, tanto Bisotti como Trota decían que se podía presencial. Nos quedamos con eso y dijimos, bueno, qué bueno, la vamos a remontar. Por otro lado, el fútbol sigue. Entonces, digo, no sé, eso es lo que nos pasa a los ciudadanos que decimos, bueno, ok, no mandamos a los chicos al colegio, pero no me hagan un partido de fútbol y no me digan después, bueno, no, viste que son no sé cuántos contra cuántos, qué sé yo, porque también se contagian, digo, y en el fútbol hubo un montón de contagios. Digo, uno lo que quiere es que digan, bueno, mira, las presenciales no. Te hablo por mí, que es lo que, como poniéndole la voz a muchos padres. Ok, no son presenciales las clases porque puede haber foco de contagio, el tránsito, la circulación. Ahora, díganme que no están las ferias, díganme que los casinos tampoco, pero díganme que el fútbol menos, Casino porque no aunque es está. reentretenido, sí, pero el año pasado los casinos estaban recontraabiertos. Y por más que me digan... Empezaron en diciembre. No, es solamente desde finales de diciembre hasta ahora que se hizo el cierre hace 2 semanas. En todo el año estuvieron cerrados. Y Pero lo vimos, es como lo un vimos símbolo igual, la escuela no, el casino sí, es como, Sí. es como raro también, ¿no? O sea, una también. cosa es salud, economía, Es que está cerrado. está cerrado. Es que están cerrados. Están cerrados. ¿Y por qué el fútbol sigue? ¿Por qué el fútbol es una opción si estamos tan mal? Mirá, ¿Son de nuevo, negocios? no son negocios. Hay una cuestión, hay un montón de actividades que siguen, no solamente el fútbol. Hay actividades productivas que siguen, hay actividades comerciales que siguen. El fútbol, que es una porción muy menor, porque además es sin público, es muy controlado, sobre todo el fútbol de primera. Todas las semanas los jugadores son hisopados, se mueven en Pero yo burbujas, no me puedo etcétera. Eso no juntar evita con que se 8 o 10 contagien. amigas en mi casa para comer y pasar... Tampoco, no puedo. ¿O sí puedo? Me Y no alquilo una debería, canchita de fútbol. porque- No lo voy a hacer, pero te quiero decir, ok, Sí. no me veo con mis amigas, no mando a mi hija al colegio, digo, Es que ¿entendés? con esa lógica, No, con esa es la- lógica pará, siempre es vamos la a... lógica que tengo salvo porque que, no no es lo que hice todo el año pasado, pero no estoy salí de de mi acuerdo, casa. pero lo quiero explicar. Pará, con esa porque ¿sabés qué lógica, pienso, la única Carlos? forma No, pienso... en que nos pondríamos de acuerdo es en cerrar todo o en abrir todo, porque siempre vas a encontrar una excepción. No, pará. Bueno, pero ¿por qué no cierra el kiosco? Bueno, porque el kiosco es esencial. No, yo quiero que cierre el kiosco. No, pero ¿Entendés? lo que te digo es esto, Carlos, mira, te si lo no, digo es por eso. por la salud mental de la gente. Yo el año pasado solo me iba de mi casa al laburo y del laburo a mi casa. O sea, más aburrida no podía, más aburrida no podía ser. Este año es prácticamente lo mismo, porque lo último que hice fue festejar mi cumpleaños con 10 amigos y menos mal que bailamos ese día porque hoy vos no podés Mira, festejar tu yo cumpleaños. cumplo hoy y ni no siquiera lo voy a podés. festejar. No, por eso digo... Ni nada, solo como loco malo. Ok, ahora te mandamos una torta. ¿Cuántos cumplí, Bianco? Ahora me dice 25. 45. 45, linda edad. No, pero te decía, uno se banca, de verdad, decís, bueno, transamos con las presenciales, yo te lo digo de verdad. Entonces, pero si uno dice casinos, educación, salud, economía, salud, colegios, digo, si uno pudiera como... Porque si no, a mí lo que más me preocupa, yo no tengo ningún problema en no ir a ningún lado. O sea, tengo una vida hermosa, me quedo en mi casa, pero pienso en los que no tienen una vida hermosa y no tienen una casa digna, ni siquiera un techo para pasar hoy estamos en 24, dentro de poco va a ser 14 grados y la gente se va a enfermar más neumonía que yo. ¿Cómo hacemos para equilibrar? Porque la salud mental es re importante y no sé si la tienen tan en cuenta. Mira, nosotros absolutamente tenemos de hecho un programa de salud mental para atender las situaciones del COVID, incrementamos los centros de llamados remotos para aquellas personas que tienen algún problema de salud mental. Lo que pasa es que es inevitable en una situación absolutamente extraordinaria como es una pandemia. La verdad que ninguno de nosotros estaba preparado, ex ante, preparado de manera previa para vivir una pandemia. La verdad, yo no estaba preparado para ser jefe de gabinete en pandemia, vos probablemente no estabas preparada para ser periodista en pandemia, solamente los epidemiólogos probablemente hayan tenido alguna preparación previa para saber cómo gestionar una pandemia. Ninguno de nosotros sabía, es medio
día a día, minuto a minuto, acomodando las cuestiones, trabajando todos, la verdad que todos. Pero Carlos, esto una no es cosa, solamente una una potestad cosa, una de cosa. los... Sí. En el día de tu cumpleaños, pero ¿no crees en un punto que es lo que me animo a preguntarte, porque es lo que siento mientras te escucho? Que ese es mi miedo, si es que tuviera alguno, que no lo tengo, porque creo que uno tiene que cuidarse y que después ya no depende solo de uno tampoco, porque si no, no vivís, no salís de tu casa ni a laburar. ¿No sentís que estamos todos cometiendo de alguna manera los mismos errores del año pasado? ¿Cuáles son las cosas que vos sentís que modificamos y que nos diferencian? Porque tenemos el diario el lunes, tenemos Estados Unidos, bueno, recién hablábamos de Israel, hablábamos de Nueva York, hablábamos de China, hablábamos de Rusia, o sea, digo, con todo eso que estamos mirando de lo que ya pasó y que estamos viendo, ¿no sentís que estamos cometiendo los mismos errores? ¿O tal vez es una errónea visión mía? Es que yo no considero que hayamos realizado errores el año pasado, teniendo en cuenta el contexto y la falta de información que se tenía en general, la falta de conocimiento respecto a la pandemia. Mira, te doy un ejemplo, que vos podés decir, bueno, hicimos cosas que no había que hacer. Te doy un ejemplo casero, no, pero te doy un ejemplo casero. Déjame darte un ejemplo casero. Sí. Me acuerdo que cuando comenzó el año pasado la pandemia, cada uno cuando llegaba a su casa se cambiaba los zapatos, se tiraba algún líquido desinfectante en los zapatos porque no sabíamos bien cómo contagiaba la enfermedad y creíamos que podía venir en los zapatos y contagiarnos por eso. Y la verdad que ahora se sabe que fundamentalmente contagia por las microgotas que uno emite cuando habla o con los sprays que se van juntando en ambiente cerrado. Y fuimos aprendiendo eso y fuimos tomando otro tipo de medidas. Yo creo que las medidas del año pasado, en general, vos me podés decir, habría que haber abierto alguna actividad una semana antes, otra cerrada una semana después. Yo Puede quiero ser, que, Carlos, yo quiero que entiendas algo, que Sí. la charla es súper pro, aunque la palabra no está buena para ustedes, pero digo que es Yo pro. lo sé, que es no, a pro favor. no, peronista, es Que- una charla peronista. Sí, yo en el fondo soy peronista, pero lo que te quiero decir es que... Ya es lo una- sé, ya lo sé. Es una charla para sumar, es para decir, a ver, si yo me equivoqué con esto, quiero encontrarle la solución. Si me dicen que yo no tengo que mandar a mi hija de manera presencial y me dan un montón de razones por las que yo, con mi egoísmo, ponele, arruino todo, yo lo pienso. Si me dicen, no salgas, no te comas un asado con 10 amigos, no lo hice y no lo haría. Lo que digo es, vos sentís que no estamos en el mismo lugar, que hemos evolucionado, que las medidas que se van a tomar están bien tomadas. Yo siento que también estamos mucho más cansados, hemos todos dejado de tener una vida personal, de compartir con amigos, ni hablar de otras cosas. Digo, se nos ha terminado como un poco, es un año y pico que uno siente que no lo ha perdido, pero más o menos, ni hablar de los chicos con el colegio. Entonces, mi único temor es si estamos cometiendo o no los mismos errores o si estamos más abiertos y menos obtusos para poder ver entre el agobio que tenemos y el cansancio moral que tenemos, si nos estamos mandando más errores y macanas que el año pasado. Vos me decís que no. Mira, por eso, yo creo que el año pasado tomamos las medidas que había que tomar, podríamos haber cambiado en el margen, hacer una sintonía fina mejor. Ahora con el diario del lunes lo digo, en ese momento la verdad que yo estaba de acuerdo en las medidas, obviamente en las medidas que tomaba el gobierno nacional, porque nosotros participábamos de las discusiones además y en las medidas que tomamos en la provincia de Buenos Aires. Pero mirá, justamente porque ahora conocemos más de la enfermedad, pero también porque nos cambió el contexto de la enfermedad. Este año no se establecieron hasta el momento las medidas ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, ya vi que están escuchando Finocchiaro y que está Velocopit, que enseguida vamos a hablar con ambos y que te están escuchando con atención. Bianco, sé que te tenés que ir porque abusé de vos, pero cerrame con lo que quieras, que ya me voy a Velocopit y está escuchando con atención Finocchiaro. Ahí estoy. Ahí estás, perfecto. Cerrame lo que me estabas diciendo. No, digo, este año no se tomaron estrictamente las mismas medidas que el año pasado. Por ejemplo, no se hizo un aislamiento tan estricto como se hizo el año pasado y eso tiene que ver, eso tiene que ver con que ahora sabemos que la enfermedad funciona de manera distinta, con que estábamos mejor preparados para afrontar la pandemia. Tuvimos que casi de cero establecer un sistema sanitario que estaba devastado.
Este año ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el nuevo contexto? Aparecieron nuevas cepas mucho más contagiosas que no teníamos el año pasado. Entonces, probablemente, esto es una hipótesis, es un contrafáctico, si nosotros tuviésemos la misma cepa que el año pasado, probablemente podríamos haberla enfrentado de mucho mejor forma, con medidas mucho más flexibles y mucho menos estrictas que las que tomamos el año pasado. ¿Qué nos pasó? Nos aparece una nueva cepa, o varias nuevas cepas, mucho más contagiosas, eventualmente más letales. Entonces todo el tiempo es ir Bianco, ajustando la situación al contexto, a las medidas. Bianco, Sí. no, que te decía, gracias, hoy pudimos hablar más. Me voy con Velocopit, que hoy estuvo con Axel, vía Kreplak, bueno, ahora nos va a contar Velocopit bien. Y con la gente de Ciudad también. Solo te digo una cosa que es con la única con la que no coincido con vos, como para destacar. Si no que piensen si no cometieron ningún error, porque viste que uno en la vida, uno comete errores todo el tiempo, y si cree que no los comete, capaz que se perjudica. Que solo la próxima charla que tengamos al aire, hagamos los dos una lista de los errores que cometimos los comunicadores por un lado y los políticos por el otro, a ver si como sociedad podemos mejorar. ¿Te parece? Es un lindo regalo de cumpleaños. Dale, pero... Dale, pero lo hacemos. Perfecto. Yo Dale. lo hago permanentemente y quiero reforzar y cierro con esto mi posición. No creo que hayamos tomado medidas erróneas. Siempre con el diario del lunes podríamos haber dicho, habría que haber hecho 15 días antes, una semana después. En términos generales me parece que el gobierno nacional y nosotros como gobierno provincial y el gobierno inclusive en esta discusión que se plantea ahora de la ciudad autónoma, me parece que también en términos generales fueron medidas muy similares y que tuvieron un efecto. Yo creo que salvamos muchísimas vidas, salvamos muchísimas vidas. Bianco, gracias por este tiempo. Feliz cumpleaños en Soledad. Aunque sea una torta, ¿te compró Muchas alguien? gracias. No, una torta tenés. No, nada, una tristeza. Una amiga mía el año pasado me mandó una torta para el bebé y me dijo, ponele alcohol. Le digo, estás totalmente quemada. Gracias, Bianco, feliz cumpleaños, me voy a Velocopit.